Saludamos a todos y todas las presentes. Damos inicio a este espacio de formación del voluntariado Reiva, espacio abierto donde de distintas partes del territorio nos unimos para poder compartir, continuar aprendiendo y desaprendiendo también. Entonces vamos a invitarlos a comenzar este espacio con la oración, compartiendo una situación que está viviéndose en el territorio. Justamente el padre preguntaba qué comunidades había visitado y hace poco nos tocó navegar por el Pastaza, el cual vive una sequía histórica, como también la está viviendo Manaos, pero además, ahora recientemente, una de las hermanas Lauritas compartió también un video de la comunidad de San Lorenzo sobre la situación del derrame de petróleo. Entonces, para poder ser muy conscientes de esta situación y hacernos parte, nuestra oración va a ir dirigida por esas comunidades que están viendo, ¿cierto?, su río contaminado, el río que les otorga también el espacio donde hacen comunidad, donde viven su vida diaria, de la cual se alimentan y también de la cual acceden en muchas ocasiones al agua potable, al agua, ¿cierto? Para poder bañarse, lavar su ropa, etcétera. Sabemos que que en las comunidades es así, una vinculación muy fuerte con el río. Entonces, por eso esta situación tan crítica. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, autoridades que se encuentran en nuestra comunidad, en la comunidad de San Fernando. Yo soy el APO de San Fernando. En este momento nos hemos reunido para tratar algunos temas, ¿no?, sobre nuestra contaminación de nuestro río, que es el río Pastaza, pertenece a San Fernando, de aquí pertenece al distrito de Andovas. También hacemos presencia, 4 niveles, inicial, primaria, secundaria, el CEPRO. Estamos nosotros presentes en estos momentos para dar inicio a nuestro pequeño pronunciamiento en este momento. Muy buenas tardes. Ashiria tamarim taichingaros nad nin shani mayam shani kili da comunidad da istago contaminado nis petróleo nis kungwa chingaros nin puzi nisho shaniro reclama san kungozi kungo contaminado petróleo da Andovas ninguém y chingaro nisho consumimos agua en esto pastaza. Tamarim ta chingaro sapo ni shani tarangia ni chingaro kisawa Petro yo colegio yo chingaro ni kisawa colegio primaria hermana y chingo navaria ni kungo Andovas petróleo manga y chingaro nicho Guamama ayudarida maya manda Andovas gobierno alcalde maya manda ista ganua ya San Fernando Ambirida Andovas Esperanza Loboyaco después Soplín y chingar ellos guaganicho pero chingar istagi alcalde gobierno mayama San Fernando da istaga y chingaro nish contamina istaga y chinga waxina njurawa nos wachine chansegua pero njurawa shapani nishtagana yo pido esta mamá alcalde gobierno de Andovas como vecino Chiatzinago, cuando regen da istago, maya manda istago, nish wanasi también nosotros, si pamanda shankanía, ellos comandoas, y chingaro víveres, arosawa, y chingaro panagana, maya manish da panagana, San Fernando, y chingaro ista mama tarcha, gobierno, alcalde, tamama y chingaros tamara, ustedes quisawa, ista mama, wanasi ista manda istago, tamarama. Digan pues vamos a que nos ayuden. Ya, ese guaparida. No está mamá. Este es el pronunciamiento que como comunidad estamos expresando. La comunidad nativa Candoshi San Fernando, distrito de Andovas, provincia de Daten del Marañón, ubicados en las riberas del río Pastaza,
siendo una de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo de las instalaciones de la empresa Petroperú, ocurrido el 3 de octubre del presente año, y al constatar la magnitud del daño ecológico que ha alcanzado nuestras orillas, impidiendo el uso y consumo directo del agua, y ello nos perjudica en la salud y la vida de los pueblos que habitamos a lo largo del río Pastaza, y al no contar con un plan de contingencia ante la emergencia, nos sentimos abandonados y vulnerados en nuestros derechos a la vida y al derecho de gozar de un ambiente sano y saludable. Por ello, alzamos nuestra voz y nos pronunciamos ante todas las instancias y autoridades del Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación por invisibilizar a las comunidades afectadas, y demandamos al Estado peruano a tomar las medidas necesarias ante esta emergencia sanitaria. Instamos a todos los ciudadanos a la vigilancia ciudadana por cuanto somos sujetos de derecho, los cuales están protegidos por la Constitución y los derechos internacionales de los cuales somos parte. Mak televisioni ya mekindam hi tamonam isha enter mahuni nuimia kurpuhahi sepro nam ta ko visha vikia sanghwang numin hetet vish nuimer ta savinya vinin honi puha heta kon maisha enter yame ho makanchin enes nish ukanar mon ma yom din ingu kar puha hitamonam ma Serenskisha ma yem tamun ma enter ingu warin she yen makatiri wika kor ma Cuando chua enta ko puhahi pinetaje magde. Exigimos al gobierno del Perú que nos atienda. Muy bien. Entonces, ante esta situación de crisis ambiental, ¿cierto? Que estamos viviendo a nivel mundial, pero especialmente reflejada en esta comunidad Candochi de San Fernando, que también es vecina de las comunidades achuares, ¿cierto? Por el río Pastaza que está viviendo esta situación. Vamos a pedir por ellos para que sean escuchadas, ¿cierto? Estas solicitudes de manera urgente, porque está vinculado a la salud y la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos de esas comunidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era en el principio, principio, ahora y siempre, ahora y por siempre, los siglos por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Kevin, por este espacio, pero creo que era justo y necesario también hacernos muy conscientes, ¿cierto?, con la realidad que se está viviendo en las comunidades. Así que adelante. Gracias y buenas tardes a todos y todas. Creo que hoy día somos pocos, ¿ah? Entonces, lo que he mandado varios de separatas, uno fue de empatía, que si este tema, resolución de conflicto, es tan inmenso, entonces este puede ser una ayuda. Y empatía es la clave. Empatía es la habilidad de comprender la experiencia interna de la otra persona y reflejar o escucha activa, comunicar tu comprensión a la otra persona. Este está en el corazón de todo lo que es grupos de ayuda, de terapia. Si pensamos en términos espirituales, ¿cuál es la característica principal de Jesús? La característica principal, humanamente hablando, es su compasión. Y empatía es ponerte en los zapatos del otro, captar lo que percibe y vive. Entonces, hasta la misión misionera es comenzar con empatía. No entrar para tanto decir lo que tú crees, sino captar lo que ellos experimentan y viven, como en este video que Lisette compartió. La otra cosa es una cosa que se llama
retroalimentación, por inglés feedback. Este es cuando tenemos que decir a alguien cómo estoy afectado por lo que ellos dicen. Puede ser positiva como evaluación, puede ser hasta cosas negativas. Y es muy importante saber cómo dar como feedback o retroalimentación. Este va acompañado por lo que es confrontación, que de vez en cuando tenemos que confrontar y no es fácil. Esta es una de las cosas más difíciles. Y entonces confrontación tiene que estar con hechos, no interpretaciones. Tiene que también estar comunicado con respeto y apertura a dialogar. Muchas veces una confrontación es la diferencia entre lo que es el acuerdo asumido por la comunidad o en un equipo y lo que el otro está haciendo. También había una separata de habilidades de comunicación y una resolución de conflicto, algunos de los puntos claves para entender, diferentes formas de entenderlo. Y también un resumen de comunicación interpersonal tomado de una página de España. Lo que quiero hacer es, podemos conversar entre nosotros y este sería la hoja que dice la afectividad en la comunidad. Y podemos repasar juntos y después, gracias, Lisette, y después podemos compartir cuál es su experiencia de conflicto o resolver conflicto en comunidades, que nos ayuda, sea en la comunidad donde vivimos, trabajamos o hasta en el pueblo. Recordamos también cuando hablamos de resolución de conflicto, hay un elemento increíblemente fuerte a tomar en cuenta, especialmente cuando estamos viviendo en una cultura diferente, que en algunas culturas uno nunca va a confrontar directamente. Este es muy europeo norteamericano. Necesito hablar contigo por tal problema. ¿Cómo? No, en algunas comunidades uno tiene que ir a otra, la persona sabia, otro, y decir, mira, necesito su ayuda para mejorar mi relación con fulano, con otra persona. Y ya, y la persona, ok, yo escucho, y esta persona va a ir y hablar con el otro. Y después puede ser que los dos tratamos de cambiar o mejorar, pero nunca decimos que hay un problema entre nosotros. Entonces, diferentes culturas tienen niveles de vergüenza muy elevado o más bajo. Una de las cosas importantes es nunca avergonzar la otra persona en cualquier cultura. Entonces, tomamos en cuenta que cuando hablamos de algunos esquemas de resolución de conflicto, etcétera, tenemos que saber en qué cultura estoy y qué funciona y no va a funcionar. Primero, cuando hablamos de comunidad, y estoy hablando de dónde viven ustedes vinculados como una comunidad religiosa, no es una familia. A veces gente joven entrando en una comunidad piensa, ya mis hermanas, mis hermanos. O con tiempo nos damos cuenta, una comunidad religiosa tiene elementos de convivencia y hasta cariño unos por otros, pero no es una familia. Y a veces puede llevar a algunas misconcepciones, porque la coordinadora o superior no es mamá y papá. Y nosotros somos poco en una comunidad, somos algunos adultos y otros hijos. Entonces, hasta el modelo falla en muchas formas. Lo que rescatamos es el respeto mutuo que necesitamos. ¿Qué nos une? Unidos
en la vocación. Que la razón que estamos en comunidades religiosas es la misión. Y hay diferentes comunidades que tienen mucho más énfasis en la importancia de la comunidad que otros. En algunos, la énfasis en lo que sería la comunidad, como he trabajado con los capuchinos, y ellos, la comunidad tiene una importancia muy alta, como vivir hasta en Arequipa, en una ciudad no, sur de Perú. Ellos hasta cocinaron con leña. Y ellos compartiendo, no sé si ha pasado ahora a tener otras cocinas, pero fue muy interesante la cantidad de tiempo dedicado a la comunidad, a la vez que había otros apostolados o trabajos. Pero de una u otra forma, desde la comunidad de claustro, lo que fue comenzado por los benedictinos, que tienen muchas variaciones, hasta comunidades más apostólicas. Por ejemplo, yo soy un jesuita y nosotros desde la fundación tuvimos una exempción o no leer, rezar juntos lo que sería la oración de la iglesia o breviario, etcétera, laudes. Y entonces, ¿por qué? Porque el preferencia está puesto en libertad para la misión y trabajo. Entonces, este es algo también a tomar en cuenta, por qué estamos juntos. Y este va a determinar muchos factores del tiempo pasado en casa versus la forma de estar en casa y tiempo afuera. Y lo que nos une es la fe y el amor. Y yo puse evangelizar la afectividad, que es bien difícil vivir juntos, sea en una familia o en una comunidad. Y entonces yo pienso como cristianos, a veces hablamos de evangelizar culturas, muchos sitios, pero ¿qué hacemos con nuestra propia afectividad? ¿Cómo llevo mis emociones, sentimientos? ¿Cómo es mi nivel de maduración? El problema muchas veces en las comunidades no es la falta de orar o rezar, son los problemas psicológicos no resueltos, donde a veces personas pueden tener dificultades, chocan mucho, son muy dependientes, exigen demasiada atención, o se apartan, son hipersensibles, fácilmente ofendidos, y entonces muchas veces este puede ser donde hay un trabajo. Si la base es el mandamiento de amor, si Filipenses capítulo 2 nos dice si hay algo importante, tengan la mente o corazón de Jesús. Si el mandamiento de amor es amar al otro como Cristo nos amó, que estamos hasta aconsejado, trata al otro como te gustaría estar tratado. O bueno, este es muy difícil poner en práctica, sea en una familia o en una comunidad compartida. Entonces, un trabajo en cualquier forma de comunidad, en una comunidad de fe, de trabajo, es como llevamos unos a otros afectivamente. Y recordamos que son emociones, sentimientos que existen. A veces no atendemos y especialmente a veces los hombres son más resistentes a compartir, hasta a veces reconocer emociones. Tengo un buen amigo que ha trabajado muy bien y es amigo era la persona en una ciudad donde trabajó para intervenir o acompañar a familias en momentos de la muerte de un adolescente, hijo, golpes. Era muy emocional, pero él es de descendencia de una familia que eran
de los Estados Unidos, pero con abuelos alemanes. Y él dice, yo no supe que tuve emociones hasta tener 18 años. Solamente había portarse bien o mal. Pero en broma estuvo diciéndolo, pero en la casa nunca había cómo te sientes o estás triste. Hombres no lloran, tienen que ser fuertes. Y no solamente hombres, a veces mujeres tienen la misma. O decimos, hoy tienes que siempre portarse bien, pero hay buenas emociones, sonría, alegría y malas emociones, estar enojado. Este no está permitido. El manejo de emociones es muy importante. Esta es una definición que sigue, que es madurez afectiva, se entiende como. ¿Cómo hablamos de la madurez por una persona de la vida religiosa? Este yo creo que incluye la mayoría de nosotros que trabajamos en trabajos o voluntariado en servicio. Por una persona de la vida religiosa, la madurez afectiva se entiende como la integración progresiva. Entonces, no es de un día a otro, es un trabajo de toda la vida. La integración progresiva de su historia personal, porque la historia personal llevamos. Entonces, personas que han crecido en una familia, perdóname por el estereotipo, una familia italiana muy emotiva y todos hablan a la vez y no, este no puede ser, el otro sí dice sí, no. Y muchas emociones y alguien puede visitar y pensar, todos están peleando y después, todos se ríen juntos. Muy diferente que una familia, podemos decir, otro estereotipo, tipo inglesa, donde todos van a estar muy correctos. Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias. Ay, un buen punto. Súper controlado, súper racional. Exageraciones. Pero este es como hemos crecido en familia, nos influye. Y cuando había trauma, cuando había mucho como sufrimiento, conflicto en la familia, de vez en cuando este afecta cómo nosotros vemos conflicto, dificultades, donde personas pueden ser demasiado sensibles. O lo que por una persona es compartir y bromear, el otro lo toma hasta como ofensivo, o viceversa. Entonces, reconocer nuestra propia historia, que vamos a sanar con tiempo. Recuerda que todos los indicadores de salud mental indican dos cosas: autoaceptación y autoconocimiento. Y este significa conocer quiénes somos y conocer nuestra propia historia. Cuando hay esta integración progresiva de la historia personal, espero que sea conducente a un mayor autoconocimiento y autoaceptación. Y este va de mano con la habilidad de relacionarse con otros. Entonces, si pensamos en lo que fue de Goldman, era el autor del libro, había otros que habían trabajado inteligencia emocional, pero su libro más o menos, porque era un libro bien escrito y entró en el mercado, ayudó mucho a decir la inteligencia personal es tan importante y comienza con autoconocimiento y saber qué estoy sintiendo en el momento. Después es cómo manejar o expresar mis emociones. Hasta Aristóteles había dicho, una cosa enojarse, pero enojarse con la persona indicada en la forma aceptable, este es todo un arte, hasta los griegos.
Entonces, de saber cómo manejar las emociones y sin reconocer las emociones, no hay manera de manejarlos. Y con va la habilidad de más o menos mantener nuestro propio genio o controlarnos. Es como yo uso el ejemplo de la profesora o profesor que tiene un hijo en casa y ha pasado la noche con un hijo enfermo. Pero cuando llega a la aula, no puede decir, ya, todos cállense, yo no he dormido bien. Entra a la aula, buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a empezar la clase. Y ella o él pone encima de algunas de sus propias emociones. Y va con dos cosas. Cuarto punto, empatía. La empatía otra vez como el corazón de las relaciones con los demás. Y esta empatía abre a todas las otras habilidades de resolver conflicto, formar equipo, animar grupos, etc. Entonces, cuando hay la habilidad de relacionarse con otros y nota una óptima eficacia apostólica, para las personas de la vida religiosa es aceptar las diferentes misiones con la disponibilidad requerida, que la persona está libre a ir y servir. A la vez que hay comunidades que dan un testimonio de fraternidad y servicio. Es lo que es la esperanza. Que gente dice, ¿cómo se aman? ¿Cómo se cuidan? Y ustedes, ya que son viviendo con comunidades, una buena cosa a recordar es que vivimos en casas de vidrio, metáfora. Pero la gente comenta, conoce, saben, el padre fulano no se lleva con el otro. La hermana fulana es muy amiga de su hermana fulana, pero hoy ellos no cae bien la nueva fulana. Entonces, es una realidad. Vivimos en medio de un pueblo y a veces la gente está observando cómo vivimos. Entonces, fraternidad puede ser una ayuda, pero también puede ser un obstáculo. En la conferencia religiosa aquí en el Perú hace algunos años, una de las cosas que dije en algunos cursos con formadores es que debemos estar diciendo a las religiosas y religiosos, tengan mucha paciencia con este pueblo. Es un pueblo que ha sufrido mucho, es muy golpeado. Pero lo que a veces decimos al pueblo es tenga mucho compasión, paciencia con padrecito fulano o hermana fulana, porque tiene lo que no decimos un genio de miércoles. Entonces, pedimos a veces la gente aguantar los que vienen para servir en vez de los que sí vienen sirviendo a los demás. En comunidades, si han visto, lo que hace tanta dificultad es chismes. El Papa ha dicho tarrucas de la vida contemplativa, terroristas son las chismosas, pero yo diría chisme destruye los sacerdotes en la mayoría de los diócesis. Chismes hace divisiones, causa resentimientos y donde hay resentimientos la falta de perdón. Algunas de estas cosas reflejan también personas más frágiles en su personalidad que de repente desde la niñez, la juventud, ha llevado historias difíciles y piensan que todo puede solucionarse viviendo en una comunidad. Pero la realidad, como digo, en el matrimonio, por lo menos la pareja ha tenido la libertad de escoger su propio veneno. Muchas veces en el matrimonio,
opuestos atraen y después tienen que resolver cómo vive con una persona diferente. Pero en la comunidad no escogemos quién va a entrar. Ojalá que haya una selección sana de los candidatos antes. Este es muy importante, tener una selección espiritual, pero también psicológica, porque esta es gente que va a trabajar por la vida, no solamente con otros de la misma comunidad, sino al servicio del pueblo de Dios. Entonces, cuando no podemos superar la dimensión afectiva, psicológica, estos son los resultados. Por esta razón también la oración, rezar unos por otros, un examen, cómo estoy tratando al otro, cómo me siento. Pero este tiene que ser con una conciencia, parte de mi espiritualidad, es trabajar mi propia vida. Y entonces, una pregunta por cada persona es, ¿qué necesito yo para ser una persona que otras encuentran estimado o querido en mi casa? Hay personas en comunidades que otros dicen, ay, qué bueno vivir con fulano. ¿Cuáles son las características? ¿Qué necesito trabajar yo en mi vida para ser alguien que da vida en la comunidad y a la comunidad donde trabajo? Esta dinámica es muy importante. Algunas calidades que facilitan la vida comunitaria y el bien común. Estas son actitudes que ponemos en acción. Y este es tanto en una comunidad pequeña donde vivimos, como en una comunidad, parroquia o institución. Tenemos una actitud y deseo y estilo de comunicarnos y vivir que enfoque primero en cuidar unos a otros o es dominar. ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda? Liderazgo es muy importante, pero ¿qué estilo de liderazgo? Este puede cambiar muchísimo. Los estudios de liderazgo más y más en el mundo apunta que el verdadero líder es la persona capaz de crear comunidad, que es un facilitador, que busca los dones de los demás, que en un sentido es un mentor que invita a otros a descubrir y utilizar sus talentos y busca que el grupo tiene vida. Pero no es dominar con crítica, cinicismo, castigo, sino por la animación. Y algunas cosas claves es afirmar. Afirmar versus criticar. Y este puede ser desde arriba o desde abajo. Hay personas que cualquier plan ofrecido no va a ser suficiente. Siempre están allá como un francotirador, atacando, criticando, siempre busca cuál es la debilidad, el obstáculo, el error. Lo otro es la actitud más positiva, la afirmación del proyecto de la persona. A veces tenemos que dar retroalimentación o ver, decir lo que una otra persona puede mejorar en su vida hasta confrontar lo que es un obstáculo en su manera de trabajar. Pero hasta este debe estar hecho con respeto y la esperanza y confianza que la persona puede mejorar. Similar es comprender versus jugar. Tratar de comprender la otra persona. También cuando uno entra en un pueblo, una cultura nueva, suspender el juicio, que es más difícil que pensamos, de decir, quiero comprender por qué hacen las cosas así.
hasta cuando hay problemas, ¿cuál es la historia que ha llevado a este pueblo a ser tan conflictivo? ¿Qué está pasando? Comprender también las personas con quienes trabajamos. Comprender estilos son diferentes. Por ejemplo, hay un programa en Myers-Briggs que describe cómo la persona se acerca a la realidad. Por ejemplo, algunos pueden ser extrovertidos, otros introvertidos. El extrovertido habla mucho y necesita hablar para saber lo que él o ella misma está pensando, versus un introvertido tiende a pensar interiormente y no es a veces siempre muy extrovertido. Pero un buen ejemplo es que había un provincial en la provincia de los Estados Unidos de lo que ahora fue Chicago, ¿okay? Y él tenía lo que se llama el socio, que es el secretario ejecutivo. Y el provincial era un hombre muy extrovertido y también él era soñador, percibió muy bien la realidad, pero él le encantó a pensar en voz alta, construir cosas. Y él a veces estuvo hablando un viernes diciendo, lo que podemos hacer es, oye, este sería bonito. Y el introvertido, que era más el hombre que le gusta saber exactamente qué hacer, su secretario ejecutivo, pasó todo un sábado tratando de redactar un plan. Y lunes dijo, oye, aquí es lo que podemos hacer. Y el otro dijo, ay, no, solamente estuve hablando, soñando en voz alta. Por favor, en el futuro nunca empezamos a hacer un plan hasta que los dos de nosotros decimos, estamos de acuerdo de hacer. Diferentes estilos. Es muy importante. Y cada uno tiene sus talentos, pero exige paciencia y comprensión para apreciar que otros son diferentes. Tratamos de trabajar con un espíritu de igualdad versus elitismo. Este es donde entra, o ya sabemos en la iglesia, supongo que ustedes, especialmente las mujeres, nunca han encontrado clericalismo en algunos de los sacerdotes, ¿no? Yo tengo la verdad, yo sé lo que todos deben hacer. Hasta el Papa ha dicho, es fatal. Pero igualdad no significa ceder el liderazgo o capacidad de una persona. Pero un verdadero líder o hasta alguien trabajando con otros entra desde la perspectiva de igualdad, renuncia al elitismo. Pero no es renunciar las habilidades para ayudar, es descubrir cómo usarlos en igualdad que otros también están capacitados o, como decimos, empoderamiento, empoderar a personas, que ellos también comparten y tengan su propio poder. Y este significa compartir versus individualismo. Como probablemente han descubierto en tantas comunidades, la comunidad es grupal. Y entonces el individualismo está hasta censurado. Nosotros a veces hemos crecido en la sociedad del oeste donde el individualismo predomina. Tiene cosas muy buenas, es parte de todo lo que ha sido la edad moderna y personas diciendo, yo puedo hacer mi propia vida. Pero a veces este puede ser tan fuerte que no permita un compartir en la comunidad. Por ejemplo, asertividad en relaciones es la habilidad de decir lo que yo necesito, respetando y negociando con lo que otros necesitan. Entonces, la idea es compartir. Y es servicio versus poder. Tenemos poder como misioneros,
ustedes que entran en una comunidad a veces son los más preparados académicamente, tienen más experiencias en el mundo. Usamos lo que tenemos para servir o para tener el poder. Este es también siempre, si pensamos una diferencial o la diferencia entre servicio, igualdad y poder que puede ser hasta una forma de abuso. En el peor de los casos, lo que hemos visto en la iglesia y en muchas instituciones de abuso del poder que puede resultar hasta un abuso sexual. Entonces, servicio versus poder. Pero poder, Jesús tenía poder. Y nosotros tenemos poder, pero es constantemente pensar cómo uso el poder que yo tengo, que mi comunidad tiene en medio de un pueblo. Entonces, es vivir con la idea también de colaboración versus competición. Cada uno tiene sus talentos y cada uno debe tener su participación. Colaborar con otros es un proceso aprendido versus competición, que puede ser explícita y en muchos, recuerda, sistemas de educación, competición, nombrar quién es el primero, quién es el último. Es la forma que hemos estado como educados. Entonces, tomar en cuenta, colaborar es un cambio de chip de cómo vivimos y trabajar unos con otros. Y podemos vivir reconociendo, especialmente desde la fe, perdón versus resentimiento. Perdón no es fácil, pero perdonamos por nuestro propio bien, no por el bien del otro. Hasta psicólogos que no usan nada de religión reconoce el perdón, libera la misma persona, el corazón de la persona para vivir. Quedarse resentido puede llegar a ser un hábito. Sentir me ofendió y otra persona me ofendió y este me duele. Y yo pienso en este dolor. Y caray, yo no voy a permitir que otros me maltraten. Y el mundo es injusto. Entonces, poco a poco yo resiento, yo siento que nadie quiere estar conmigo porque termino tan resentido como actitud. Es un extremo, pero a veces trabajando con personas tenemos, hay dificultades. De vez en cuando no podemos seguir trabajando con otra persona. Y podemos perdonar, pero reconocer que normalmente es una cuestión de dos personas. Y la otra es el diálogo. Diálogo es importantísimo. Una de las mejores comunidades donde yo viví era en un barrio que se llama El Agustino en Lima, que es muy pobre. Y estuvimos juntos en un tiempo de mucha pobreza, crisis nacional y mucha violencia. Este fue el tiempo de MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, era más un movimiento estilo cubano, centroamericano. Pero tuvimos el grupo de Sendero Luminoso, que era en su jerga o idioma marxista, leninista, maoísta y dedicado a seguir lo que fue Pol Pot y lo que hicieron en Kampuchea, Camboya en inglés. Y entonces este fue un tiempo horrible. Pero una de las cosas que nos salvó es que cada miércoles en la comunidad tuvimos 2 horas de compartir, casi como revisión de vida. Cada semana éramos como 6, máximo 7. Uno habló de su vida, cómo estoy, qué me importa, qué estoy viviendo, cosas así. Con algo de retroalimentación o otros compartiendo, seguido por una misa. Mañana, cada semana.
y hasta el sacerdote obrero de la comunidad siempre tomó el día miércoles como su día libre y su cambio de turno para estar hasta en la reunión. Este nos salvó porque había bastante tensión, dificultad y éramos bichos muy diferentes. Había un poco de una comunidad como parque zoológico de tener tanta diversidad, pero con diálogo, con escuchar unos a otros, yo creo que hemos vivido juntos muy bien. Oración versus autosuficiencia. Entonces, nuestra vida tiene que estar enraizado en el Señor. Y este significa rezar unos por otros, tener la humildad de decir, yo fallo, yo necesito crecer. Y también la fortaleza a veces de decir, necesito decir algo. Pero uno no es, o trata de ser el Superman, supermujer, no es ser el cowboy que viene solo, el modelo de, si recuerdan algunos que son mayores, el hombre Marlboro era el hombre que no necesitaba a nadie, que solamente tenía un caballo. Habló con su caballo, fumó su cigarro y murió tosiendo de cáncer solo. Tenemos que aprender a vivir en comunidad compartiendo la vida. Y en todo eso, lo más importante es el amor. Pero ¿cómo implementamos el amor? El amor suena muy bonito, pero el amor traduce a lavar platos juntos. El amor significa tener paciencia y tolerancia. Y a veces la valentía de hasta enfrentar o con respeto usar conflicto. Jesús usó las habilidades. Es interesante. El conflicto era parte de su vida. Nunca despreció, nunca dio duro a alguien arrepentido o pobre. Pero por los que pensaban que tenía toda la verdad y todo el poder, Jesús era capaz de enfrentarlos, ¿no? Pero nosotros no somos Jesús, somos sus seguidores. Entonces tratamos de primero saber cómo convivir, crear vida en común, comunidad, para trabajar y servir la comunidad donde estamos. Y venimos en el nombre del Señor. Entonces tiene que ser también marcado por el amor de la fe en Cristo que amamos y seguimos. Entonces, estas son algunas ideas rápidamente. Me gustaría, ¿cuáles son las experiencias de ustedes que ayudan a crear una comunidad buena? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son cosas que nos ayudan para vivir en comunidad? ¿Cuáles son las cosas que son obstáculos para hacer difícil la comunidad? La palabra es suya. Somos 1, 2, 3, hay más, hay 4 que están. ¿Qué piensan? ¿Cuáles han sido? Y Lisette y Joan también pueden participar, por favor. Lisette, tu experiencia de vida comunitaria, también de misión, ¿cuáles son algunas de las cosas que has encontrado que hace una buena comunidad? ¿Cuáles son cosas que debilita o hasta destruye comunidad? Lo mismo Mari, Joan, Cecilia, Neri, Juan Carlos. No Sí, sé si hay como dicen en el chat, padres, son 17 personas las que estamos presentes, así que hay varios hay compañeros y 17, compañeras, son sí, muchos, están así que escondidos. sí. Ok, well, Alfonso, y sí, donde todos que quieren, por favor, esta es la parte donde podemos dialogar juntos hasta las 4:30 hora del Perú. Ok, tenemos media hora.
Tin, Si me tin, escuchan, tin. voy a conversar un poco. Sí, muy bien, No, gracias. no tengo Bien. cámara porque estoy acá con poca señal. Bien, creo que según mi experiencia, todas las experiencias son bonitas. Todas las experiencias causan conexión dependiendo de nosotros. Y las luces que yo siempre veo es la comunidad de oración. La oración en comunidad y también la oración contemplativa individual, que realmente nos une y nos hace también, nos da una oportunidad, ¿verdad?, de conocernos a nosotros también, de dónde estamos, y con relación a los demás también. Y las sombras que yo siempre veo en cualquier tipo de dificultad son desde donde nosotros miramos, desde nosotros mismos o desde los demás, ¿verdad? Como había una historia de un niño cherokee que pregunta a su abuelo, bueno, era una historia de toda su vida, ¿verdad? Pero el abuelo le resume que todos tenemos dos lobos adentro, en nuestro interior. Y al final el niño le pregunta, ¿cuál ganará la batalla? Y el abuelo le dijo, el que le alimentes, al que alimentes. Entonces también todos los días tenemos que preguntarnos qué lobo alimentamos en nosotros, porque siempre está ahí el ego, ¿verdad? Y eso habla muy bien las florecillas de Gubbio, del lobo de Gubbio, ¿verdad? Que al final San Francisco, cuando le mostró ese amor verdadero de Dios al lobo, el lobo se salió su parte tierna, ¿verdad? Y el lobo se convirtió. Entonces lo que yo veo es que cada día tenemos un paso a la conversión, pero también somos como este chico que tenía un arco con varias flechas, pero un día vino su maestro y el niño tenía solamente dos flechas y el maestro le quitó una flecha y solamente quedó con una flecha. Entonces también nosotros tenemos que ponernos los zapatos a una vez para decidirnos, ¿verdad? Porque tenemos una oportunidad alguna vez única de amar también, de amar, de perdonar, porque el tiempo pasa. Entonces, si no aprovechamos eso, no podemos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a comprender y gestionar nuestras emociones. No podemos controlar nuestras emociones, tenemos que aprender a gestionar y eso a través de la oración, de las ayudas, se puede hacer. Y no educamos, como dice el padre Kevin, que tenemos que educar nuestra afectividad. Muchas veces sabemos muchas cosas, pero no conocemos nuestro mundo psicológico. Mucha gente no conoce. Yo conocía algo porque teníamos nuestra profesora que era psicóloga y bueno, compartíamos y todo, pero hay gente que no conoce, hay gente que no, los jóvenes de ahora no conocen y hay muchos adultos que no conocen cómo funcionan absolutamente nada. Y yo creo que de las emociones depende el 90% de todas nuestras relaciones. Y sí, la empatía es clave, la empatía es clave. Yo tengo que ponerme en el lugar del otro, de lo contrario, yo no puedo conocerme a mí mismo. Eso es todo lo que yo aprendí y yo agradezco mucho a la comunidad Laurita que me ayudó bastante en este aspecto, en todo mi transcurrir también, especialmente el año pasado. Y en todo, porque desde la familia vivimos estas experiencias y nos ayuda bastante a ponernos como ese niño con una sola flecha y a ver dónde vamos a lanzar. Gracias. Gracias, Neri, y también los metáforas o cuentitos son muy buenos a ayudar. Sí, y existen los dos lados de cada persona, sol y sombra, o como quieres decirlo, pero que alimentamos, que tratamos de permitir a crecer y a florecer. Otras personas, hay varios, entonces muchos no tienen cámara, entonces, pero puede tener micrófono. Padre John, a Ok. veces, buenas tardes, padres, Well, ¿cómo están mis compañeros? A veces yo no he conectado, que mucho, cuatro clases, yo creo, yo no he conectados. Bueno, padre, vivo en Colombia
y departamento del Bichada. Soy pueblos Piaroba. Dentro, digamos, dentro de las comunidades hay muchas dificultades, hay muchos conflictos. Hay, digamos, un conflicto no es de bélico, sino conflicto con los líderes, digamos, como los jóvenes que estamos formando, a veces chocamos con los líderes. Entonces hay dentro de esas comunidades, como hay conflicto de liderazgo, de, digamos, nosotros como los jóvenes queremos animar a esa comunidad, entonces hay un choque dentro de esos con los líderes. En ese caso, padre, a los pueblos Piaroa, como pueblos étnicos, no tenemos más que todo, no tenemos conflictos. Mayoría como entrar a otras comunidades, aportar nuestras ideas, hay conflictos dentro de las comunidades. Entonces, yo siempre, como soy estudiante, en este caso soy estudiante de Derechos, y veo esa realidad que está pasando en nuestros territorios. Y como a veces usted ha compartido y esa experiencia, padres, buenas, una experiencia muy bonitas que he escuchado para formar y dar ese camino a nuestra comunidad. Entonces, gracias por esa información, gracias por la formación de Rivas, siempre, digamos, para entrar o liderar en la comunidad son muy difíciles porque a veces, digamos, como usted ha dicho, a a nuestras familias, de nuestros hijos, nuestros hermanos, hay conflictos. Entonces, para resolver dentro de grandes cantidades de pueblos indígenas o pueblos piarua que vivimos nosotros, son muy difíciles, padre, pero tratamos de resolver algunos conflictos que existen dentro, dentro de esa comunidad. Hay organizaciones, dentro de la organización hay conflictos, hay muchas competencias, como usted decía, hay poder y hay colaboración, sí hay dentro de las comunidades de nosotros, hay colaboración, como usted ha dicho, eso sí hacemos, padre, pero digamos son muy difíciles digamos, que yo puedo solucionar esos conflictos. Pero nosotros como estamos formando, tratamos de comunicarnos con ellos, hablarnos con ellos, sentar, cómo podemos resolver, cómo podemos caminar, cómo podemos hacer algo dentro de esa comunidad. Gracias a ustedes, compañero, y gracias, padre. Gracias, Rangel. Muy buena descripción y es un proceso. ¿Ah? Estamos en procesos de tratar de construir una comunidad y mundo de paz, pero es cada uno instrumento de paz. Y también reconocer eh, muchas de las dificultades es que vivimos en un tiempo de tanta transición, donde lo que ha sido comunidades con su propia vida ya vive adentro de un mundo externo con valores tan diferentes, que no es todo malo. I mean, esta es la cosa, es que hay cosas muy buenas a tener un teléfono celular y no estar más conectado. Pero si este es mi mundo, la pantalla no sirve. Tuvimos jesuitas en el norte del Perú que algunos eran, este fue en los 60 y 70, casi decimos, hoy vamos a salvar al pueblo de la incursión de consumismo, de esta sociedad oprimente. Pero la misma gente decía, mira, yo prefiero tener un balde de plástico que solamente lo que hemos hecho a mano, bueno o malo. Pero la realidad es que vivimos en medio de un mundo, entonces, ¿cómo lograr a fortalecer comunidades que pueden vivir adentro de un mundo en cambio que influye tanto a los jóvenes? Este es un desafío para todos, ¿no? Otras personas, ¿Qué resumen se puede hacer que con todo lo que hablado? ¿Qué mensaje podamos emitir nosotros?
Eso que estamos limpiando ya. Muy bien. ¿A qué conclusión podemos llegar? Dice? Algo así. No es fácil, es un reto, ¿no? Sigue siendo un reto hasta la muerte. Y que pues fuerza de voluntad, sí, fuerza de voluntad que tenemos que poner si queremos hacer una vida más fraterna y ser también instrumento de paz, porque desde la casa dice es una paz, porque no haya guerra. De tener un compromiso y dedicación a seguir buscando comunidad. No, yo creo que sí es importante. Ujú. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes para todos, padre. Quisiera Buenas aportar un tardes. poco, muy importante lo que usted nos ha compartido. De verdad es algo sagrado, podría decir, porque la vida fraterna no es fácil, se construye, se vive y día a día de los detalles, ¿no? Del diario vivir se va haciendo vida, más fraterno, más reconciliador, de paz, creíble, diría yo. Pero para eso creo que hay que hacer un trabajo personal. Es muy importante el trabajo personal porque entonces de las personas, ¿no? Del individualismo está conformado la comunidad, conformamos. Entonces, trabajar en la dimensión personal, conocerse en primer lugar como persona y luego ir acotando, ¿no? A esa vida fraterna, a esa vida comunitaria. Sigue siendo, creo, un reto hasta donde Dios nos dé la vida, pero nada imposible, es poner fuerza de voluntad y hacer compromisos serios. Y pues bueno, seguir tejiendo la vida porque es un tejido, un arte, digo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que trabajar nuestras propias cosas individual para entrar y trabajar en una comunidad, ¿sí? Otras personas que ayudan a vivir en comunidad, que hace difícil la vida comunitaria. De sus experiencias que ayuda, que les gusta. Buenas tardes, padre. Yo soy Cecilia Valencia. Estoy iniciando mi voluntariado. Apenas son 2 mesecitos que estoy, pero realmente al oírle tanta experiencia suya, tantas cosas, realmente se abren mucho los caminos para entender muchas cosas, porque realmente es difícil, realmente es difícil. Sabe que una de las cosas que tal vez me hace más difícil para mí digerir y es no sé, tal vez no encuentro en esos afirmar versus cuidar, en todas esas cosas, una persona que sabe mucho a la persona que no sabe mucho del campo que se está tratando. Entonces, obviamente, la persona que sabe mucho siempre va a tener la razón en todo. ¿Cómo confrontar eso? Y peor, una persona ya primero el conocimiento da mucho, ¿no es cierto? El conocimiento, la experiencia y todo. Y si la persona no está en el mismo nivel de preparación, ¿cómo afrontar eso? Y realmente como persona sí es un poco que le disminuyen, ¿no? Como persona, porque claro, siempre la otra persona va a saber más y obviamente sabe más. Como usted decía, cada uno tenemos nuestras cualidades, nuestras propias que Dios nos ha dado, nuestras propias virtudes, nuestros propios dones, pero siempre va a haber ámbitos en que, inclusive si es la persona que lidera la comunidad, la coordinación, el equipo y todo, ¿cómo confrontar esto? Esa sería más que porque de la experiencia podría hablar poco, porque en 2 meses realmente siento que
que hay tanto que aprender, como dicen, esto me ha hecho entender que tengo que trabajar primero yo, primero yo, pero siempre se necesita, no sé qué es lo que necesite más, qué es lo que me está faltando, qué es lo que, cómo puedo más trabajar en mí porque esta situación sí es difícil. Eso sería padre que me guíe, porque realmente con todas sus palabras, con todas se me ha abierto un poco la mente, no un poco, bastante. Entonces, yo soy la que tengo que comenzar a trabajar, pero sí se necesita un poco de, ¿cómo le digo?, de más conocimiento, de cómo yo poder tratar, llegar a la otra persona. Eso es, padre, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Y comparto a veces la experiencia de, a veces alguien que lleva bastante tiempo en una misión, sí sabe muchísimo, pero no sabe lo que no sabe. Y hay otras formas y maneras también. Y esta es la dificultad, es que ellos ya son la profesora o profesor, él sabe todo. Y entonces, ¿cómo decir a veces cómo nosotros sentimos cuando la persona siempre parece que dice, este es como lo hacemos? Es también un proceso de ir adaptándose o ganando tiempo, porque a veces alguien puede ser así al comienzo y se abre más. Y consultar con otros, compartir la experiencia, si hay otros en el equipo, y decir, a veces me siento como no puedo aportar nada porque la otra persona es la persona que manda y dice así es. ¿Cómo trabajamos en equipo? Son algunas perspectivas posiblemente que puedes ayudar. Feedback o esta es retroalimentación, ¿cómo te hace sentir cuando lo otro impone? Pero también decir, oye, yo también me gustaría aportar o compartir lo que estoy aprendiendo. Otras personas pueden decir algo a Cecilia o a Lisette ha puesto hasta la palabra, la pregunta, aquí si quiere verlo y compartir. Todos tenemos experiencias en familia y comunidad, pero una de las cosas es ser asertivos para hablar, tomar la palabra. Bueno, buenas tardes, soy Mari. Eh, a mí lo que me ha ayudado en la vida comunitaria mucho es el diálogo, pero decir las cosas con caridad, porque importa mucho el modo en que se digan las cosas. No nada más es hablar por hablar, sino pues tener caridad, ponerse en el lugar del otro, tener empatía y decir las cosas de la mejor manera posible para que no se llegue a un conflicto más grande. Eso es todo, padre. Gracias, Mari. Tiene mucha razón y en cursos de consejería, yo recuerdo la primera vez que alguien dijo, ¿cuántos cursos en comunicación han tenido ustedes en el colegio, en la primaria, en los primeros años? No había. Entonces esperaron hasta el colegio secundario para tener cursos de cómo resolver conflicto y cómo puede hablar y cómo puede hasta apreciar lo que el otro dice con empatía. ¿No hay? En la universidad entonces. Oh, no, porque hemos tenido el supuesto, hemos pensado, hemos aprendido y aprendido bien cómo hablar y compartir y dialogar hasta resolver conflicto en la familia. Pero mi familia, mis papás se querían muchísimo, pero también discutían mucho. Nunca había violencia física, pero yo creo que fue un deporte a veces. Y entonces
y hemos aprendido en mi familia patrones de hablar y resolver conflicto o no hablar de conflicto en la familia. Y entonces es muy importante que tomemos tiempo, o hay este separate, yo creo que de 7 páginas, que es un buen resumen de comunicación de España. Pero estas experiencias de aprender, lo que Mary estuvo diciendo, es que aprendemos estas habilidades de hablar con respeto, apreciar, no ofender y tratar con empatía, construir el diálogo y la comunidad. Otras personas. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Aunque Marta. ya había escuchado su tema anteriormente, pero la verdad, el volverlo a escuchar como que vuelve a dar luces. Yo ya soy voluntaria en territorio. Am, entonces, ahora ya vivirlo desde acá, desde territorio, pues ya son otras experiencias. Y algo que recuerdo que nos comentaba tanto en la formación del año pasado, para que vea que me impactó tanto su tema, que todavía lo recuerdo, es esa parte de la comunicación. Y considero que sí, o sea, efectivamente, la comunicación es algo fundamental, algo importante, para poder llevar una convivencia sana, o para poder resolver los conflictos de la mejor manera. Tanto para resolver, pero también a veces por la falta de comunicación es que se dan los conflictos. Pero, o sea, para mí se me hace algo tan maravilloso como la misma que genera conflicto, que es la comunicación, es la misma que ayuda a sanar esos conflictos. O sea, porque de nada sirve si no hay comunicación, y nomás se hace una guerra fría, pues ese conflicto se hace más grande. O sea, los conflictos se tienen que hablar, en enfrentarlos. Y, y pues para mí creo que ese es como el talón de Aquiles, el hecho de poder comunicarse de una manera pues respetuosa, en armonía, con inteligencia emocional, es como se logra enfrentar el conflicto. Y pues ya también aunado a lo que pues se ha comentado, pues con la oración, con la formación, con todas las herramientas personales, es como se va superando. Pero, pero lo que sí es, am, ¿qué hacer? Esa sería como mi pregunta, o sea, ¿qué hacer cuando algo ya se vuelve como muy repetitivo? Digamos, ya hemos hablado de que, bueno, sí, necesitamos que se nos comunique, que se nos informe, que se nos tome en cuenta, y bueno, ya pasa el tiempo y luego otra vez se vuelve a caer en lo mismo, y otra vez, entonces llega un momento en el que
a lo mejor uno se cansa, se cansa bueno, ya habíamos quedado en que íbamos a comunicarnos, en que íbamos a hablar, pero luego resulta que no es así, ya de repente ya, ¿qué pasó? ¿En qué momento me perdí? O sea, no sé si me doy a entender. O sea, como cuando algo ya como que se vuelve repetitivo y entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso cuando pues no, cuando los acuerdos a los que has llegado pues no se llevan a cabo? No estoy seguro sin conocer la persona y más de la situación, pero una parte es reconocer conflicto es normal. Y a veces hay conflictos que decimos no vale la pena a pelear, pero muchas veces en vez de evitar o huir de conflicto que aumenta a largo plazo el problema, mejor buscar con creatividad y mucho respeto y hasta rezando antes cómo podemos hablar de las diferencias. Una cosa también con una persona así es posiblemente decir, voy a usar la palabra hermana, hermana, estoy muy de acuerdo que necesitamos hablar y hay cosas que tenemos que resolver. Yo estoy dispuesta de qué necesitamos hablar, porque a veces a mí me cae como un poco pesado o difícil que decimos, hay que, pero pocas veces hablamos en chin chin o en la práctica que necesitamos llegar a un acuerdo, que necesitamos hablar. Tenemos la posibilidad de sentarnos y hacer una lista de los 5 temas más importantes que debemos ver en la comunidad y buscar cómo, en qué momento podemos tratar de buscar soluciones. Tú no eres el problema, yo no soy el problema. Tenemos algunos desafíos en nuestra vida juntos que los dos necesitamos hablar para solucionar, pero pedir es de la otra persona. Si no es, es como un rollo, es como la repetición, como dice, pero ¿cómo llegar a decir de qué quieres hablar? Ok, estamos llegando al final. Si alguien quiere añadir algo. Recuerde que la comunicación es tan antigua que en la Biblia la Torre de Babel, cuando los pueblos tratando de, con orgullo, llegar a Dios, construyeron su torre. Y por supuesto es metáfora, una historia para expresar. Y Dios dijo, bueno, voy a cambiar sus idiomas y no van a llevarse. Y Pentecostés, todos escucharon en su propio idioma. Había comunicación, había comunidad. Y entonces es algo que buscamos. Y es tan antiguo que Jesús diciendo, rezo que todos sean uno por la comunidad. Y estamos en Gálatas y es Pablo tratando de resolver el conflicto de la comunidad, que él como un fariseo convertido dijo, Cristo es lo más importante. Había llegado algunos como maestros de probablemente, algunos piensan hasta las comunidades esenios de judíos, muy estrictos, diciendo, ustedes paganos primero tienen que asumir toda la ley, las prácticas judías, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo de la resolución de conflicto. Recordamos el primer concilio en Jerusalén. El debate fue
¿Qué tienen que hacer los nuevos que quieren ser cristianos? ¿Tienen que ser judíos? ¿O hasta qué punto? Y entonces el conflicto es parte también de la iglesia, donde tratamos de seguir buscando juntos. Este es el método sínodo, esta es la esperanza. Escuchar primero en vez de dictar o decidir de arriba para abajo. Pero nos cuesta, exige oración, exige un cambio de acercarnos con respeto y confianza que juntos estamos mejor. Entonces, son algunas reflexiones hoy. Muchas gracias. Ha sido bueno estar con ustedes y espero que tengan un buen año en cada comunidad donde se encuentran. Muchas gracias. Prendemos la cámara para la fotografía final. Muchas gracias, Padre Kevin, por estos espacios que nos enriquecen tanto. Y como decía Marta, lo escuchó el año pasado, pero era tan importante que este año nuevamente. Y creo que varios de los que estamos aquí, también Neri y otros voluntarios. Así que gracias. Creo que es una tarea que hay que ir, ¿cierto? Entretejiéndola y es una tarea de toda la vida. Así que bueno, ahí prendemos la cámara. La fotito final. Algunos no prendían la cámara, padre, porque tienen dificultades de conexión. Sí, Pero para la lejanía y aislamiento de sí, pueblos. muy bien. Sacamos la fotografía. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Entonces, Ok, un gran aplauso gracias al a padre todos Kevin y y muchas todas. gracias. Un abrazo grande. Ok, gracias. Bendiciones. Ok.